Muy buenos días para todos y todas. Recibo un especial saludo del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, así como los demás magistrados y magistradas que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En la mañana de hoy continuamos con el ciclo de conferencias en Derecho Administrativo, puntualmente con el ciclo de conferencias en capacitación en la Ley 2195 de 2022. Nuestro invitado especial expondrá hoy acerca de las novedades que se presentaron en materia de contratación estatal con la expedición de la Ley 2195 del 22 y lo avanzado con su implementación en estos 8 meses de vigencia, así como el impacto que ha tenido esta ley en la jurisdicción contenciosa administrativa y los aspectos relevantes para el control judicial dentro de la administración pública. La conferencia, no lo he mencionado, tiene como título principales cambios de la Ley 2195 del 22 en contratación estatal, aspectos relevantes para el control judicial. Tenemos el gusto y siempre con el agradecimiento de parte de la Escuela Judicial al doctor Carlos Enrique Perdomo Guerrero, siempre por su generosidad y disposición para aportar como formado en la Escuela Judicial. El doctor Carlos Enrique Perdomo Guerrero es abogado, especialista en gestión pública, instituciones administrativas y magíster en Derecho Público para la gestión administrativa de la Universidad de los Andes. Es docente de pregrado y posgrado de varias universidades del país, conferencista y miembro del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional y del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Actualmente se desempeña como magistrado auxiliar de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Doctor Carlos Enrique Perdomo Guerrero, es un gusto tenerlo entre nosotros, en serio muy generoso usted, ya es la segunda ocasión en la que tengo el gusto de presentarlo. Siéntase bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor David. Para mí es un honor participar en estas capacitaciones. Le agradezco también a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, y le extiendo el saludo al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y especialmente a todos los servidores y servidoras judiciales y personas que se han conectado para esta conferencia virtual. En este instante me dispongo a proyectar la presentación, que en efecto pues, se refiere a los principales cambios de la Ley 2195 de 2022 en contratación estatal de cara al control judicial que ejerce la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Cuál va a ser, digamos, nuestro plan de hoy? Ustedes ya, en el marco del ciclo que han desarrollado, conocen que la Ley 2195 es una ley que toma medidas principalmente en temas de transparencia, prevención y lucha de la corrupción y otras disposiciones. Todo, digamos, uno diría que en el marco de esas tres categorías, pues el centro de las reformas son en materia de lucha contra la corrupción. Es una ley de este año, promulgada el 18 de enero y que ya ha generado bastantes discusiones y que va a tener un impacto innegable en la jurisdicción contencioso administrativa. En materia de contratación estatal, el capítulo 8 tiene normas relativas a la moralización y a la promoción de la transparencia, y son desarrolladas en 8 artículos, de los artículos 50 a 58. ¿Quiere decir eso que esas son las únicas normas de la Ley 2195 que tienen un impacto en contratación estatal? La respuesta es que no, pero con ocasión del espacio que tenemos, vamos a enfocarnos principalmente en las normas que directamente pretendían realizar cambios en materia de contratación estatal. Y dentro de ese capítulo, que de nuevo tiene 8 artículos, vamos a enfocarnos en 3 temas particularmente. Por ende, la sesión de hoy tendrá 3 partes. La primera será relativa al artículo 53, que es un artículo en el que nos tomaremos un buen tiempo para sentar unas bases conceptuales importantes en materia de contratación estatal y ver cómo esto quizás está generando un impacto en esas bases conceptuales que uno de alguna manera siempre explica para entender la diferencia entre contrato estatal, régimen y juez del contrato. Y en eso nos tomaremos un buen tiempo.
de la charla. Será la mayor parte de la charla, porque considero que es el artículo que mayor impactos tiene en materia de contratación estatal. Sin embargo, no será lo único que abordaremos también dos temas. Hay una modificación en materia del plan de alimentación escolar, el famoso PAE, y hay dos reformas. Haremos énfasis en la reforma de las cláusulas excepcionales para ver cómo esto entra a jugar con la categoría de poderes excepcionales, otros poderes y cláusulas excepcionales. Y finalmente, veremos que hay un artículo relacionado con la reducción de puntaje en materia precontractual por incumplimiento. Si bien uno creería, venga, esto no tiene mucho que ver con el control judicial, no parece que usted esté siguiendo un hilo conductor, veremos tranquilos que también tiene un impacto, y si alguna norma tiene un impacto directo que vamos a sentir primero que el juzgamiento de algunos temas en donde ya esté aplicando la ley 2195 que todavía no nos llegarán para el control judicial, en la reducción de puntaje por incumplimiento sí vamos a tener un impacto directo hoy como consecuencia de esa norma. Entonces, con este preámbulo, arranquemos con nuestra primera parte, que es la aplicación de documentos tipo, ¿cierto? Y en esa primera parte hay que volver a las bases de contratación estatal, porque estos entendimientos de estas categorías nos permitirán adentrarnos en el estudio de la norma para estudiar los retos, las dificultades que está planteando, algunas interpretaciones que promueve Colombia Compra Eficiente, y cómo quizá cuando lleguemos a ese control tendremos que solucionar algunas dificultades interpretativas, no más ni menos de una cosita pequeña pero fundamental: ¿cuál es el régimen contractual? Para eso entonces hay que partir de dos ideas. Digamos que uno tiene una noción reiterada que puede ser discutida, pero que el derecho administrativo de alguna manera conlleva un régimen especial y un juez especializado. El famoso fallo Blanco plantea algo de eso, o al menos la lectura que se le ha dado a ese fallo. En Colombia, uno no puede decir que eso sea equivalente. Por un lado tendremos régimen del contrato, y veremos que ahí también entenderemos cuál es el alcance de hablar de un régimen, digo entre comillas, de derecho privado versus uno de derecho público en el Estatuto General de la Contratación Estatal. Y por el otro está el juez del contrato. Entonces tendremos jueces del contrato que no se relacionan con el régimen contractual. Veamos qué es eso del régimen contractual y cómo funciona. Entonces, primero, ¿qué es contratación estatal? Para hablar precisamente del gran cambio que se suscitó con la Ley 80 de 1993. Pues la Ley 80 de 1993 trató de superar una división que traía el decreto 222 del 83, y era la famosa división entre contratos administrativos y contratos de derecho privado de la administración. Y dijo, mire, este criterio puede ser muy complejo, vamos a unificar en un gran criterio. ¿Y qué criterio es el que vamos a utilizar para unificar la noción de contrato estatal? No vamos a hablar de contrato público, sino contrato estatal. Pues vamos a utilizar un criterio subjetivo, es decir, analice quiénes son las partes. Y usted ve que en las partes del contrato hay al menos una entidad estatal, y por ende ese contrato será un contrato estatal. ¿Dónde dice eso? Pues eso está en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. Ahí no les he dicho mucho. Si uno lo piensa bien, está diciendo, bueno, es un criterio subjetivo, pero es contrato estatal, sinónimo de entidad estatal. Pero, ¿qué es entidad estatal? La noción de entidad estatal, como también varios de ustedes lo tienen claro, hace referencia a una consagración normativa, y es que en el artículo 2, del numeral 1, se define qué se entiende por entidad estatal. Y básicamente hace referencia a dos grandes criterios. Hay algunas discusiones doctrinales en las que, por motivos de tiempo, naturalmente no me adentraré, pero básicamente dice, mire, literal A, la letra A de esa norma,
reitero, numeral 1 del artículo 2, dice, establece un listado, pero dice, en general, cualquier persona jurídica que tenga participación superior al 50%. Y miren que ahí ya hay un tema que genera una discordancia con estructura del Estado, porque en materia de estructura del Estado hay entidades públicas con un peso público, dijo la Corte Constitucional. En materia de contratación estatal, el entendimiento de entidad estatal es solamente aquellas que tengan un porcentaje superior al 50% de participación estatal. E incluso dice, no importa cómo se llama, desde que usted tenga personería y tenga una participación mayoritaria, eso ya es entidad estatal, por un lado. Y por el otro, en el literal B, un concepto que uno diría genera menos dificultades, pero hay algunas discusiones al interior del propio Consejo de Estado, es organismos o dependencias del Estado. Entonces, que carezcan personería, pero tengan capacidad contractual. Ejemplo, un ministerio, ¿cierto? Ahí la persona en estricto sentido es la nación, pero la dependencia u organismo que celebra ese contrato será directamente el ministerio, porque la ley le otorga capacidad contractual. Hasta ahí, uno diría, vamos muy bien. Entonces, tengo una entidad, una persona jurídica, una sociedad de economía mixta con porcentaje minoritario, de entrada ya sé que no es entidad estatal. ¿Quiere decir eso entonces que siempre que haya una persona jurídica que tenga porcentaje de participación mayoritario o haya un organismo de dependencia del Estado, necesariamente esos contratos que celebre esa entidad estatal se rigen por la Ley 80 y las normas modificatorias, por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública? La respuesta es que no. Entonces, ojo, contrato estatal no quiere decir régimen contractual. Son dos cosas distintas. Y eso desde hace ya, digamos, la primera providencia en torno a este tema fue en el año 95, la que unificó y dejó claridad desde el año 2001, es decir, han pasado más de 21 años en donde se dijo, mire, usted puede tener entidades que entran a ley 80, que son entidades estatales, pero salen de su aplicación. ¿Y eso qué significa? Que usted va a tener regímenes de derecho privado y regímenes especiales, y por otro lado, negocios jurídicos de la administración, donde tendrá convenios, y ahí hay una discusión si se aplica directamente el Estatuto General de la Contratación, que lo hablamos en la sesión pasada y hoy no retomaremos eso, y digamos que contratos que implican una contraposición de intereses, que ahí nadie discute la aplicación directa del Estatuto General de la Contratación. Pero repito esta idea que parece una idea menor, pero es una idea central en contratación estatal. Y es, ojo, contrato estatal, equivalencia a contrato celebrado por una entidad estatal. Pero hay entidades estatales que entran a ley 80 para salir porque tienen otros regímenes contractuales. Es decir, tendremos entidades estatales que no se regirán por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. ¿Por qué? Básicamente porque la Ley 80 es una ley ordinaria y la Corte Constitucional, desde inicios de la expedición de la Ley 80, dijo, mire, si bien la Constitución habla de un estatuto general, no habló de un único estatuto. Como no habló de un único estatuto, pues cada ley podrá prever regímenes contractuales diferentes. ¿Qué diferencia hace esos regímenes? Pues miren que en realidad uno dice, aún en lo que uno llama Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, el régimen es mixto. ¿Por qué? Porque el artículo 13 de la Ley 80 dijo, miren, todo lo que usted no ve acá, que haya unas reglitas, aplique las disposiciones civiles y comerciales. Y ese artículo 13, uno lo puede ver cuando lee inicialmente la ley como un artículo menor, pero en estricto sentido ese es el corazón del contrato estatal. Y si yo les fijara un porcentaje arbitrario de cuánto de las reglas civiles y comerciales impactan en la contratación estatal, arbitrariamente diría es un 85, un 90%. O sea, lo que en estricto sentido regula el Estatuto General de la Contratación son unas reglitas especiales, pero no son el corazón de la contratación. Entonces,
Entonces ahí ya vemos que en estricto sentido, pues, los regímenes de derecho privado, entre comillas, son muy cercanos. Hay un artículo muy interesante del doctor Alberto Montaña y Pedro Zapata, publicado en la revista de Colombia Compra Eficiente, que justamente en buena hora resalta como esta dificultad de hablar en estricto sentido de regímenes de derecho público y privado. ¿En qué cambia? Pues si habrá una incidencia importante, básicamente cede precontractual por medio de actos administrativos. Segundo, hay posibilidades de actos administrativos al interior del contrato. Tercero, hay una cosa que se llama restablecimiento del equilibrio económico del contrato, que ahí hay una discusión jurisprudencial si eso también aplica en derecho privado o no, pero mi posición es que naturalmente, si hay una diferencia de regímenes, eso significa que no aplica irrestrictamente la figura, porque en derecho privado el Código de Comercio tiene una institución que se llama teoría de la imprevisión. Y algunas reglitas especiales en temas contractuales menores, por ejemplo, limitaciones de adiciones y reglas relativas a anticipos y pagos anticipados. Pero eso no afecta al corazón del negocio jurídico. ¿Por qué digo esto? Porque entonces uno diría, mire, claramente del desarrollo constitucional se sigue que es viable tener entidades estatales que tengan regímenes que se aparten de la ley 80. Primera gran idea. Segunda idea, ¿quién controla los contratos? Y entonces aquí tenemos el artículo 104, solamente como para recordar y no ser exhaustivo, tendremos dos grandes criterios en materia contractual de lo que conocemos. Primero, si es una entidad pública. Y aquí en la noción de entidad pública no es en estricto sentido equivalente a entidad estatal ni a la noción de estructura del Estado. ¿Por qué? Porque el parágrafo del artículo 104 dice, para los efectos de este código, para efectos de competencia, entiende entidad pública, de nuevo cualquier organismo, órgano o entidad estatal, cualquier persona jurídica que tenga aportes iguales o superiores. Miren que ya no son superiores solamente, sino también pueden ser iguales y además inclusive entes con aportes iguales o superiores al 50%, por un lado. Pero además dice, también usted va a conocer de los contratos celebrados por particulares en ejercicio de funciones propias del Estado. Y aquí empezamos a tener algunas dificultades de cara a la gran reforma de la 2195, que insisto, es ese artículo 56 que veremos que tiene varias dificultades. Pero la norma inclusive dice una cosa que es muy importante, dice, y usted va a conocer de esos contratos que celebren esas entidades públicas o esos particulares en ejercicio de funciones propias del Estado, independientemente del régimen. No me importa cuál es el régimen. Y entonces ahí ya tenemos. El juez no es equivalente al juez del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. Él también conocerá de esos regímenes especiales y esos regímenes de derecho privado, entre comillas. Y segundo, hay una regla que es muy importante en materia de empresas de servicios públicos domiciliarios, y es que dice, mire, si una empresa de servicios públicos domiciliarios, es decir, esto que el artículo, que uno ve en la clasificación de regímenes de Estatuto General de la Contratación versus regímenes especiales, pues es una entidad típica de régimen, que tiene un régimen especial por el artículo 30 y 31 de la ley 142. El juez de algunos de esos contratos será el juez contencioso administrativo. ¿Y por qué? Porque ese régimen dice, en principio todo es derecho privado. Bien. Hay unos casos especiales que es ley 80. Bien. Pero hay otros que dice la norma, dependiendo de lo que diga la comisión de regulación, podrán incluirse o deberán incluirse cláusulas excepcionales. ¿Y qué cláusulas excepcionales? Las que ahorita veremos más adelante, que son las del artículo 14 de la ley 80, es decir, caducidad, terminación unilateral, interpretación unilateral, modificación unilateral, reversión y aplicación del derecho nacional. Y eso es por acto administrativo.
Entonces, oiga, en esos contratos donde se incluyan esas cláusulas, o se debieran haber incluido, el juez será el juez contencioso. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque no quiere decir que solamente conozco de las entidades oficiales o mixtas, que es en donde hay una participación superior al 50% del Estado. Eso de alguna manera ya estaba en el criterio anterior, ¿cierto? Acá ustedes ven, más del 50%. No, en materia de entidades de servicios públicos domiciliarios, también conozco personas que puedan tener 0% de participación. De nuevo, juez del contrato no es igual a juez de entidad estatal para efectos contractuales. Y además, y veremos que este último pedazo va a ser muy importante en la discusión que nos va a generar la ley 2195, tenemos que, ojo, también conoce la jurisdicción de particulares que ejerzan la función administrativa. ¿Por qué hago ese énfasis? Ya lo veremos. Pero por ahora, como para recapitular, tenemos contrato estatal igual a entidad estatal no quiere decir régimen del contrato, ahí tendremos regímenes de derecho privado y regímenes del Estatuto General de la Contratación, que en todo caso siempre son mixtos, y por el otro lado tenemos juez. ¿Cuál es el juez contencioso? Dice el juez de las entidades públicas, no importa el régimen contractual, y por otro lado, en materia de servicios públicos, no importa si usted inclusive es privado, siempre que celebre un contrato en donde incluya o haya debido incluir cláusulas excepcionales, le toca a usted jurisdicción. ¿Por qué entramos todo eso? Pues ya metámonos en el contenido del artículo 56, en la carne de la norma. Esa carne de la norma implica ver que tiene tres grandes partes. Por un lado está el inciso primero. Ese inciso primero que dice, oiga, voy a obligar a que se apliquen los pliegos tipo. ¿Para dónde va? Inciso segundo, voy a decir, bueno, algunas cosas que se desarrollen con ocasión de esos negocios que voy a definir en el inciso primero, ustedes miran, ¿qué es esa trabalenguas que estoy utilizando? Estoy tratando de ser preciso del contenido de la ley porque veremos que ahí ya hay una discusión, pero digamos, en desarrollo de esos negocios se debe aplicar el Estatuto General de la Contratación. Y ahí va a haber una discusión muy bien de cuál es el sujeto obligado por ese inciso segundo. Y finalmente viene el parágrafo que prevé una excepción de la norma. Entonces veamos en detalle el inciso primero. El inciso primero, y se los traigo textual, es difícil de comprender. O sea, yo les pido a ustedes en sus casas que se tomen un segundo para tratar de interpretar esta norma. Esto es una pausa dramática, pero quiero que veamos, yo voy a hacer una lectura de corrido y verán que uno no entiende. Artículo 56, aplicación de los documentos tipo a entidades de régimen especial. Para la adquisición de bienes, obras o servicios, para todo, pero la adquisición, ahí empezamos a tener problemas. Las entidades estatales sometidas al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, que celebren contratos o convenios interadministrativos o de cualquier otra índole, con otra entidad estatal, o con patrimonios autónomos, o con personas naturales o jurídicas de derecho privado, cuyo régimen de contratación sea especial o de derecho privado, deberán aplicar los documentos tipo adoptados por la Agencia Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces conforme al parágrafo 7 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 o las normas que lo modifican. Digamos, en técnica legislativa complejo, es este artículo. Uno no entiende bien el sujeto pareciera que son las entidades sometidas al Estatuto General de la Contratación, o sea, esas son las que tienen la obligación de aplicar los documentos tipo, y dice, cuando usted va a adquirir bienes, obras y servicios, entonces uno diría, eso pareciera ser más un contrato que un convenio, pero al margen de eso, si usted celebra un convenio o un contrato, siempre aplique los documentos tipo. Ahí ya empezamos a tener
problemas en la interpretación. La duda entonces que surge es, ¿qué significa aplicar documentos tipo? Porque esos documentos tipo regulan la sede precontractual con actos administrativos y regulan la fase contractual con actos administrativos. Y aquí sí se puede armar un rollo. ¿Por qué? Porque siguen diciendo que tienen un régimen especial. Entonces quiere decir que la aplicación de documentos tipo será desconocer el régimen de esa entidad y por ende aplicar directamente la ley 80, ahí ya tenemos un primer gran problema. Y lo segundo, ¿cuál será la utilidad de esta norma? Esta norma, si es para la adquisición de bienes, obras y servicios, pues eso en realidad, si alguien celebra un convenio, pues no pareciera ser un convenio porque pareciera que se hace referencia a prestaciones directas y por ende, pues será un contrato. Y el Consejo de Estado ha dicho que si yo con eso eludo procesos de selección, pues, y eso es manifiesto, ahí habrá lugar a declarar la nulidad por objeto ilícito. Hay otras discusiones, alguien dice que puede ser una prohibición expresa, pero en últimas hay lugar a declarar la nulidad del contrato. Entonces uno dice, bueno, está compleja esta redacción. Entonces, vámonos a ver qué buscó el legislador, para entender. Entonces uno va a la exposición de motivos. Y la exposición de motivos, lamentablemente, no prevé nada relativo a esta norma. Entonces, vamos a ver qué pasó en el debate, porque eso no estaba inicialmente. Y en el debate sí hay al menos dos grandes gacetas que empiezan a darnos luces. Y miren que nos dan luces de lo que querían, pero no sé si terminaron logrando lo que querían. En primer debate, lo primero que dicen es, yo ya no quiero que haya más rollo, si hay un convenio interadministrativo, hay una discusión de cuál es el régimen, pues que sea claro que se aplica el régimen de contratación estatal y de pliegos tipo. Es decir, usted celebra un convenio interadministrativo regido en principio por 489, pues papito, no importa que le diga que sea un convenio, que usted esté uniendo esfuerzos para sacar adelante un fin común, ahí aplique ley 80. ¿Qué significa aplique ley 80? Pues uno diría, la causal de contratación directa subsiste, ¿cierto? ¿O no? Primer problema. Porque los pliegos tipo están pensados para procesos competitivos. Entonces, o derogan el contrato interadministrativo, porque entonces dirá, bueno, en todos esos convenios compórtese como si fuera un contrato interadministrativo, pero se les olvida una cosita, derogar la causa de contratación directa. Y ahí ya vamos a tener un primer gran problema interpretativo. Y lo segundo dice, bueno, y eso quiere decir que quiero revestir, porque como ahora todo se va a regir por el Estatuto General de la Contratación, la posibilidad de que pacten actos administrativos contractuales en el Estatuto General de la Contratación. Hay solo un primer tema. Confunden, al menos en la exposición de motivos, cláusulas excepcionales con facultades unilaterales. Las facultades unilaterales también son propias de derecho privado. Y aunque hay una discusión al interior de la corporación, les debo decir que en materia de doctrina de derecho privado, esto es relativamente ya pacífico. Hasta la UNCITRAL tiene previsto facultades unilaterales en derecho privado. Entonces, pero hicieron ese tema. O sea, quiero que ya, más o menos un poco la noción era, rompa la diferencia entre regímenes. En tercer debate le metieron la mano a la norma. Y ahí empezaron ya a cambiar lo que pretendían. Dicen, no, mire, en realidad lo que yo quiero es que las entidades que se rigen por el estatuto eludan el estatuto, que se escapen del ámbito de la ley 80. Escapar fue la expresión que utilizaron. ¿Con qué datos, qué tanto se hace de esto? No hay nada de información, simplemente creemos que hay una gente que se está escapando. Y la forma de escaparlo, no sabemos cómo era, porque dicen que también buscaban otra finalidad, fortalecer el empleo de documentos tipo.
Y finalmente dicen, y yo sí quiero extender la aplicación del estatuto a algunas entidades con régimen especial, es decir, que ya no tengan su régimen especial. Pues bien, miren que si uno de alguna manera se devuelve a la norma, eso no fue lo que quiero. Porque tenemos que son cuando celebren los contratos, ¿quiénes? Las entidades sometidas al Estatuto General de la Contratación, las que deben aplicar los documentos tipo. Y ahí vienen varias preguntas que pueden ser muy interesantes. ¿Quiere decir esto entonces que yo tengo actos administrativos contractuales a pesar de causales de contratación directa? Entonces tengo que adelantar una licitación o no, como les he adelantado. En eso Colombia Compra todavía no resuelve, pero pareciera indicar que sí, casi que esa causal de contratación directa murió. No la derogaron, pero murió. Segundo, si yo hago convenios, y es que en el convenio yo quiero unir esfuerzos y me están realizando verdaderos aportes, yo le digo, aguántese una licitación pública, con los riesgos de que no se me presente. O simplemente entiendo que eso es cuando en realidad el convenio esté disfrazado de contrato, porque es que para eso ya sabemos que eso es nulo. Y va a ser muy difícil, entonces viene un particular, quiero celebrar un convenio, le pongo aportes de verdad, entidad sin ánimo de lucro, decreto 092, prevé unas formas para que se pueda hacer esto directamente. No, ahí tiene que aplicar tipo actos administrativos precontractuales y no puede celebrar directo, pero se les olvidó derogar el 092. Ahí vamos a empezar, porque si además uno acoge la interpretación de Colombia Compra, podría llegar a la conclusión de que si aplican directamente el 092 se está eludiendo un procedimiento de selección y por ende el contrato sería nulo, el convenio sería nulo. Ahí hay unas dudas interpretativas que la jurisdicción tendrá que resolver y tendrá que tener un rol activo en esa resolución. Si es que yo puedo aplicar irrestrictamente los pliegos tipo o me tocará adecuarlos dependiendo del régimen contractual. Porque reitero, acá ustedes ven ese artículo y están diciendo que esas entidades mantienen su régimen especial. Y finalmente, otra preocupación que surge de este primer inciso es el tema de equilibrio económico del contrato. Si es verdaderamente un convenio, ¿tiene sentido hablar de equilibrio económico del contrato? ¿O es que en realidad es un contrato y ahí no tenemos ninguna discusión? Esto, reitero, aunque Colombia Compra emita algunas circulares que son no vinculantes, yo creo que hay actores muy importantes que pueden dar claridad y un actor fundamental es la jurisdicción contenciosa. Cerrado acá el inciso segundo. ¿Por qué es que el inciso primero? Porque es que el inciso segundo se pone mejor. ¿Y por qué se pone mejor? Otra vez porque hay dudas interpretativas. Dice, los procedimientos y los contratos que realicen en desarrollo de los anteriores negocios jurídicos, donde se apliquen los documentos tipo, ahí les faltó otra vez la coma, se regirán por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. Mal usado el dónde, bueno, hay algunos problemas otra vez de calidad, de técnica legislativa, ¿cierto? Que el Estado colombiano ha hecho mucho para fortalecer la técnica legislativa, pero en esta norma en particular es complejo. Primer gran problema, ¿esto a quién le aplica? ¿Cuál es el sujeto de esta obligación? Lo volvemos a leer y dicen, no es muy claro. Entonces, quiere decir que esto sí quiere solucionar todos los problemas y entonces borrar por la puerta de atrás el estatuto, los regímenes privados cuando se celebren esos convenios. Es decir, el sujeto de esta obligación será, por ende, la entidad estatal que está celebrando el convenio. Esa es una primera lectura que prohija la doctrina. Se refiere al inciso primero. Entonces, como hay una discusión de si esos convenios se rigen por el Estatuto General o no, y lo que querían era cambiar eso, pues lo que hace el inciso segundo es aclararlo. Que sí, que cuando apliquen esos documentos tipos, todo se va por el Estatuto General de la Contratación, con las dificultades que eso tendrá.
Pero hay otra lectura, que es la que prohíbe a Colombia compra eficiente y dice, no, fresco. Eso es muy claro. La norma dice en desarrollo, aunque no sea claro el sujeto, lo que quiere decir es, si usted celebra un convenio y hay una entidad ejecutora, y esa entidad ejecutora es un particular, porque puede ser una persona jurídica o natural de derecho privado, y esa persona requiere celebrar un contrato para ejecutar ese convenio o contrato que celebró con la entidad regida por ley 80, el contrato que celebre el particular con otro particular se rige por la ley 80. Es decir, es una norma para subcontrataciones. Y esa lectura, pues empieza a tener varios problemas. Primero, quiere decir entonces que yo le voy a dar a particulares, pero particulares siendo completamente particulares, porque aquí no hay entidades de regímenes especiales, no necesariamente nada. La obligación de celebrar procesos precontractuales regidos por ley 80 con actos administrativos. Y entonces, ¿cómo se demanda eso? Ahorita veremos que ahí va a haber un rollo con la función del juez. Pero esto es complejo, o sea, entidad estatal celebra el contrato con el doctor David Rodríguez. Y el doctor David Rodríguez necesita apoyarse para ejecutar ese contrato en un contratista, pues doctor, inició un proceso de selección. Y dos, quiere decir entonces también que puedo pactar actos administrativos contractuales. Entonces tendremos el doctor David declarando caducidades, inhabilitando gente. Yo creo que eso ahí, esa primera lectura me parece bastante compleja y creo que quizá la segunda lectura es la que podría, digamos, de alguna manera entender que mantuvieron algunos temas y que esto no es una aplicación irrestricta por parte de particulares de actos administrativos. Y ahí viene el rollo para nosotros. ¿Y quién conoce de eso? Viene el doctor David, inicia una licitación, adjudicó mal por acto administrativo. ¿Quién es el juez del contrato? Entonces, si ustedes ven, no se enmarcan ninguna, porque si es contratista del Estado, en principio no está ejerciendo una función pública. No es una función propia del Estado, ser contratista, es un colaborador. Habrá algunas discusiones chiquitas en interventoría, pero por regla general no lo es. Y yo creo que incluso en el caso de la interventoría tampoco, pero al margen de eso, no ejercen función. Bueno, no, por ese lado no es. Pero están expidiendo actos administrativos, entonces están ejerciendo una función administrativa. Porque además esos actos tienen que cumplir todos los temas de legalidad. Y por eso los principios de la función administrativa, y como dice la doctora María Teresa Palacios, dice, pero si es función administrativa del contrato estatal, pues pareciera que no. Y entonces tendremos esta discusión para efectos de esto. ¿Será entonces la jurisdicción ordinaria con esta primera lectura que prohíba a Colombia Compra la que empiece a realizar controles de actos administrativos a pesar de lo que dice la Constitución? ¿Y qué pasa si me piden una suspensión provisional? ¿La suspensión provisional del acto entonces le podría declarar la jurisdicción ordinaria? No parece, sinceramente, que en esta norma hayan reparado los impactos que eso tendría. Porque si Colombia Compra sigue prohijando esa lectura, a la jurisdicción prontamente, cuando haya un primer conflicto, le tocará resolver este tema interpretativo y particularmente de arranque, si conoce o no el caso. O peor, declaran una caducidad, inhabilidad de 10 años. Para la jurisdicción ordinaria o para acá. Pero no ejerce una función administrativa. No ejerce una función pública del Estado. No son entidades estatales. Y si piden la suspensión,
tenemos una norma constitucional que dice que le corresponde a la jurisdicción, porque aquí sí rompieron y descuadernaron la lógica del estatuto. Finalmente el parágrafo, y en el parágrafo, perdonen que haya sido tan incisivo con las otras normas, pero vuelven a un tema histórico superado. Y quizá acá a veces uno siente que en ocasiones no revisan antecedentes jurisprudenciales y legales de qué ocurrió y que hacen estas reformas de pronto, puede que sean bien, pero con datos. O sea, aquí Colombia tiene una información gigante de datos, pues hagamos esto bien hecho. Pero bueno, el parágrafo dice, bueno, este artículo que tiene todas estas dificultades que hemos hablado hoy, pues no le va a aplicar a un agente, a instituciones de educación superior públicas, a empresas sociales del Estado, a sociedades de economía mixta y a empresas industriales y comerciales del Estado. Pero ojo, en lo relacionado a su giro ordinario. Entonces uno empieza a pensar, pues yo esto lo he oído antes. Y va y revisa y sí lo ha oído antes. ¿Por qué? Quizá el legislador omitió un desarrollo legal. La ley 80, con algunas entidades, por ejemplo con las financieras, decía, mire, estas tendrán que aplicar el Estatuto General de la Contratación, pero están exceptuadas en lo que tiene que ver con su giro ordinario. Y la jurisprudencia, hay una providencia particularmente aclaradora, digamos, muy sincera del doctor Alier Hernández, que dice, mire, ese criterio del giro ordinario es un criterio, comillas, altamente problemático. Y eso nos está enredando porque no sabemos cuál es el régimen del contrato. Y entonces ellos lo celebran creyendo que es derecho privado y entonces, pues no, porque era derecho público. Y derecho público no era derecho privado. Y uno lo ve en materia de competencia, que es menos grave porque es, bueno, ¿cuál es el juez? Pero no es el contenido del contrato. Y es difícil. Digamos, no me va a tomar el detenimiento de ver que hay posiciones jurisprudenciales contradictorias en algunos aspectos puntuales donde es difícil clasificar qué es eso del giro ordinario, aunque hay un criterio, lo relacionado con el objeto social, pero es difícil. Ahora retomamos ese criterio. Para lo sustancial, cuando ya la 1150 ya ha dicho es que era altamente problemático, no lo apliquemos. Entonces tendremos que también llegar a algunos conflictos de estas instituciones, empresas sociales, sociedades de economía mixta con participación mayoritaria porque son las que conoceríamos, o igual al 50%, y empresas industriales y comerciales del Estado, en donde la principal discusión va a ser cuál es el régimen contractual. ¿Le aplica esto el 56 o no le aplica? Veremos que ahí surgirán otra vez los debates en torno al giro ordinario. Con esto entonces, quisiera cerrar lo relativo a la gran primera parte de la conferencia. Les dije que iba a tomar la mayoría del tiempo y aquí en los minutos restantes hablaremos de dos aspectos finales. El tema del plan de alimentación escolar y veremos el tema de la reducción de puntos rápidamente. Dos, miren, el artículo, y esto es para que pongan atención, 51 y 52 de la ley 2195 adopta unas nuevas normas relacionadas con el plan de alimentación escolar. Por un lado, crea una nueva causal de lo que la doctrina ha llamado los combos de incumplimientos, entonces si tiene varias multas, si tiene multa más imposición de cláusula penal, entonces usted va a generar unas inhabilidades. Entonces, aquí hay un combo nuevo especial para el PAE. Pero segundo, dice, oiga, vamos a aumentar en qué contratos se entienden incluidas las cláusulas excepcionales. Y aquí, muy rápidamente, voy a hacer un recuento de qué se ha dicho en materia de poderes excepcionales. Poderes excepcionales, en mi opinión, hace referencia a actos administrativos contractuales. Reitero, no a facultades unilaterales, porque eso también se puede pactar en derecho privado, sino que
a acto administrativo en medio de una relación contractual. Y eso hace toda la diferencia, porque el acto administrativo sí es unilateral, pero quizá uno podría decir, lo más duro del acto es que yo lo puedo ejecutar por mí mismo ante mí. No tengo que acudir a un juez para ejecutar esa decisión. Y puedo embargar y puedo hacer todo lo que puede hacer un juez. Y ahí en materia de poderes excepcionales, con un criterio que también los doctores Montaño y Zapata, en efecto, plantean que puede ser complejo conceptualmente, la jurisprudencia, con ocasión del control arbitral de esos actos administrativos, generó dos grandes categorías. Las cláusulas excepcionales, como entendidas aquellas que están en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. Ese criterio también, por ejemplo, lo adopta la Ley 142. Y por otro lado, poderes excepcionales. Es decir, actos administrativos, contractuales, que no están en ese artículo 14. Esos otros poderes, uno los podría clasificar, ahí les hice el listado rápidamente: cláusula penal y multas, o ley 1150, ¿cierto? Artículo 17. Segundo, poder declarar los siniestros para efectos de las garantías, artículo 7 de la ley 1150. Liquidación unilateral, artículo 60 de la ley 80 y 11 de la ley 1150, y terminación unilateral, que ahí hago énfasis que está en el artículo 45, porque es una terminación con ocasión de nulidad del contrato. Y finalmente, cesiones unilaterales, que es una nueva cláusula prevista relativamente hace poco. Entonces, yo obligo a que el contratista ceda el contrato. ¿Y cómo hago eso? Por acto administrativo que ordena la cesión. Pero las cláusulas excepcionales, que es el corazón del cambio del PAE, pues en realidad ustedes ven que son, como les mencionaba, y otra vez reitero, caducidad, terminación unilateral por unas causas específicas, interpretación unilateral, modificación unilateral, aplicación del derecho nacional y reversión. Y en relación con esos hay tres grandes grupos de contratos. Hay unos contratos donde están expresamente prohibidas, por ejemplo, en contratos interadministrativos, y ahí empezamos a tener otro rollo, reiterando el problema del artículo primero, y es, si yo digo que en contratos interadministrativos está expresamente prohibido prever cláusulas excepcionales, y en los pliegos tipo están previstas, ¿si se pueden pactar o no? Otra vez, pero bueno, al margen de eso, para efectos de la modificación del PAE, también hay otros dos tipos. Hay unos contratos en donde yo puedo pactarlas. Bueno, listo. ¿Queremos? Sí, listo. Y hay otros en donde son obligatorios, por ejemplo, en el contrato de obra. ¿Qué hizo la ley? Dijo, mire, en estos contratos que están enlistados, en donde se entienden incluidas, no solamente además es que obligatorias, es que si no las pacta igual están pactadas, están contratos para el desarrollo del plan de alimentación escolar. Es decir, hoy en los temas del PAE se entienden pactadas cláusulas excepcionales del artículo 14, es decir, caducidad, terminación unilateral, modificación unilateral, interpretación unilateral, aplicación del derecho nacional y reversión. La reversión no aplicaría en esos casos, pero se entiende pactado. Bien. Y finalmente, el último artículo para abrir el espacio a preguntas es el artículo 58 de la ley 2195, que es el relativo a la reducción de puntaje. Ustedes ven este artículo y básicamente lo que dice es que si hay un contratista al que se le imponga una multa o se le haga efectiva una cláusula penal en el último año, las tildes que faltan son originales de la norma, ¿no? Yo no quise tocar nada de la norma para no cometer imprecisiones, pero si a un contratista lo multan o le hacen efectiva una cláusula penal en el año anterior, le van a reducir el 2% de los puntajes que saquen procesos de selección. Ustedes dirán, bueno, esto me imagino que se referirá a que eventualmente a nosotros nos tocará revisar procesos en donde apliquen esto. De alguna manera no, porque eso es muy eventual.
quiero ponerles de presente este problema. Entonces dicen, bueno, y si ese proponente participa en un consorcio, también lleva al consorcio de la Unión Temporal. Listo, hasta ahí, perfecto. Es un tema de sede administrativa. Nosotros estamos en sede judicial, por ahora eso no generará un impacto directo. Parágrafo 1, porque hay otro parágrafo, hay un parágrafo 2, pero el parágrafo 1, que es el que quiero resaltar, dice, la reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas, ya lo limita a multas, pero ya veremos que eso tiene un impacto, sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en el CEPAC. Es decir, me imponen la multa. Si yo la demando, ya no me aplican la reducción e incluso vean este primer problema. Porque esta norma tiene dos dificultades a su vez. Primero, ¿requiero yo pedir suspensión provisional? Entonces, uno diría, no, solamente opera automáticamente por el solo hecho de demandar. Y eso genera dificultades, porque entonces está el incentivo de que el contratista, aunque no quiera discutir, venga a la jurisdicción y aumentamos la congestión judicial. Una multa menor, listo, no, aunque puedo estar aplicando en los combos, dejo pasar esta. No, ya lo demanda y lo demanda rápido. Entonces, listo, viene y demanda a la jurisdicción. Miren que como la norma dice que es durante el último año, segundo gran problema, pues con el solo hecho de demandar esta norma se vuelve inaplicable. O tendrá que interpretarse que ese año se cuenta después de que se pronuncie el Consejo de Estado y niegue, porque si no, si opera directamente, yo no necesito pedir la suspensión, y el Consejo de Estado y la jurisdicción contenciosa administrativa resuelve la demanda en unos años, pues ya no va a ser impuesto en el último año. Y este es un tema sancionatorio, es decir, en caso de duda interpretativa, creería yo a favor del contratista. Y por último, un tema que uno creería que es menor, pero que también puede generar un impacto, y es, y mientras agota el requisito de procedibilidad, y ahí a nosotros nos va a tocar empezar a pronunciarnos, se aplica esa suspensión, porque es que yo agoto el requisito de procedibilidad justamente porque voy a demandar. Entonces ahí alguien podría decir, pero es que todavía no he demandado. Yo creo que la lectura ahí correcta es, pues si lo agotó, está demandando y por ende se le aplica ese parágrafo en virtud del cual pues no procederá la reducción del puntaje. Entonces, en conclusión, miren que vimos artículo 56, que tiene esos tres incisos problemáticos en materia de contratación estatal, artículos del PAE y finalmente reducción del puntaje. Le agradezco mucho a la escuela nuevamente su invitación y si les parece bien podemos abrir el espacio de preguntas para cumplir con el horario acordado. Muchas gracias. Doctor Carlos Enrique, muchas gracias a usted por su, digamos que una cosa que me interesa poner en valor, resaltar y hacer explícito en la audiencia, más porque aquí en el chat se ha discutido eso, tiene que ver con la honestidad intelectual que usted nos ha regalado, una perspectiva reflexiva, crítica en torno a la ley, porque digamos que el solo título de la ley puede llevar a caer en ejercicios de falsa conciencia que estamos luchando contra la corrupción, pero si no hay adecuación entre los fines, la lucha contra la corrupción y los medios, pues inclusive podemos estar dando un paso para atrás. Entonces le agradecemos, para empezar, su generosidad y su honestidad intelectual de ponernos de presente asuntos que no podemos perder de vista en relación con, pues, con la eficacia que va a tener la ley. A mí me surge una duda, que también aquí está recogida en el chat, voy a intentar sintetizarla, y es la constitucionalidad desde una perspectiva estrictamente académica, la constitucionalidad de estas medidas, especialmente teniendo en cuenta que se intenta, es decir, había entidades, si le entendemos bien al doctor,
Carlos Enrique, había entidades que antes de esta ley gozaban de autonomía contractual y que ahora la ley les retira esa autonomía y les impone la somete a la legislación nacional. Pienso yo automáticamente en las universidades públicas, gozan de autonomía universitaria, tienen sus propios regímenes contractuales, esta ley solamente es un ejemplo. La constitucionalidad, ¿usted qué opina de la constitucionalidad de estas medidas que usted comentó? Muchas gracias, es una pregunta muy interesante. No quisiera yo, digamos, adentrarme en esferas que no me corresponden con ocasión del cargo que actualmente ejerzo, pero preliminarmente uno diría varias cosas. Uno, pues la obligatoriedad de pliegos tipos ya fue declarada constitucional, entonces ahí uno diría que el margen es chiquito. Lo que puede ser interesante es, ¿podría el legislador eliminar de tajo los regímenes especiales? Uno diría, ahí puede haber una discusión porque la Corte ya dijo de alguna manera que estatuto general no es sinónimo de estatuto único. Sin embargo, pues yo creo que eso podría ser razonablemente estar en el marco del legislador, de la libertad de configuración legislativa, que puede ser muy complejo. Entonces, claro, algunos casos especiales, pero las universidades, por ejemplo, por eso yo creo que vía parágrafo las excluyen de esta norma. Y lo que también puede ser muy complejo es, pues, que no haya una coherencia normativa. Uno diría que, uno sí esperaría que si quieren eliminar los regímenes, lo digan. Entonces, por ejemplo, en materia de servicios públicos, ahorita habrá mucha discusión, porque entonces si yo celebro un contrato con una entidad estatal, pliegos tipo, ley 80 o no, ahí empezamos a tener esas dificultades que yo creo que un trabajo de técnica legislativa puede ser mucho más pulido. Y por otro lado, sí tenemos un problema de constitucionalidad muy duro en el control de esos actos administrativos. Yo reitero, si entendemos que el artículo 56 dijo que los particulares tienen que aplicar directamente la ley 80 y por ende expedir actos administrativos precontractuales y postcontractuales, ahí sí vamos a meternos en un berenjenal en relación con el control judicial, porque si en principio vemos el CEPAC no corresponde a la jurisdicción, le vamos a dar entonces esas suspensiones provisionales a la jurisdicción ordinaria cuando el artículo 235 dice que eso era del Consejo de Estado y se ha interpretado que eso es solamente de la jurisdicción contenciosa administrativa, ahí vamos a tener un problema, digamos, en esa materia. Yo creo que, pues, vía jurisprudencial algo se realizará sobre este asunto, pero claramente uno esperaría que haya un trabajo, que todos estos asuntos que tocan el corazón de la contratación, pues hayan sido regulados de una manera quizá más clara. Pero gracias, doctor, o sea, completamente de acuerdo que ahí puede haber unas dudas legítimas de la constitucionalidad de la medida. Sí, yo lo escuchaba y tomaba nota de lo que usted mencionaba sobre las introducciones, lo entendí bien en tercer debate, de ajustes a la norma. Claro, y además consecutividad también ahí puede haber unos temas, pero yo espero Sí, que el doctor de se escapa a constitucionalidad nosotros. se escapa a nosotros, exacto. Le transmito la siguiente pregunta, doctor. ¿Se modificó el régimen contractual de las entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Ese creo que es el debate principal. Uno diría, al menos en pliegos tipo, si uno acoge la segunda lectura del inciso, pareciera que sí, pero también hay dudas legítimas de si eso solamente aplica en materia de contratación para la adquisición, dice la norma, pues en últimas uno podría interpretar ahí que en realidad eso es un verdadero contrato y entonces no se está cambiando por un lado. Y por el otro, pues que si tenemos, si aplicamos y decimos que esas entidades en los subcontratos tendrán que aplicar eso, pues básicamente en esos escenarios pareciera que se estaría cambiando parcialmente el régimen contractual de esas entidades. Pero justamente ese es el asunto que no queda muy claro, la verdad, de la estructura de la ley y que la interpretación que está proyectando Colombia Compra, pues pareciera que sí, pero no sé si sea una interpretación que uno pueda plantear así de pacíficamente. Gracias, doctor. Esta surge del chat, Daniel Andrés, la leo literalmente. Con base en lo leído del artículo 56, es necesario hacer una reforma legal y o reglamentaria para establecer claridad en los regímenes del contrato y por ende, ¿quién conozca la eventual controversia? Yo creo que sí, son dos cosas diferentes, pero completamente de acuerdo. Yo diría, esto no debería ser así de complejo. O sea, esto
debería ser pacífico y entender los regímenes debería ser un asunto relativamente claro por todas las implicaciones que eso puede tener. Entonces, sin lugar a dudas, yo diría, este artículo 56 tenía unas intenciones y no fue lo que quedó. Y por esa discordancia entre esas intenciones y lo que finalmente fue aprobado, lo que no hay hoy es claridad. Y por eso yo creo que eventualmente la jurisdicción tendrá un rol muy importante en definir estas dudas interpretativas que yo les planteo algunos considerandos, pero en realidad pues eso tendrá que decidirse al interior de la jurisdicción, que creo que puede ayudar a generar algún espacio de seguridad jurídica. Doctor Carlos Enrique, usted mencionaba una cosa ahora a propósito del vicio de consecutividad y que la ley cumple 9 meses, ¿no? Entonces esa acción está estamos en el margen, en la Tenemos 3 incertidumbre meses total. más. Sí. Doctor Carlos Enrique, no, de entrada, muchas gracias por su generosidad con la escuela, con el público. Quedan preguntas pendientes. Creo que algunas ya han sido contestadas de manera implícita, que tienen que ver con el carácter de acto administrativo del contrato. Aquí quedan varias que ojalá en una próxima oportunidad haya ocasión pues, de transmitirle. Gracias por su generosidad con la escuela, con el público. Digamos que creo que quedamos todos empapados y con conocimientos muy precisos sobre esta modificación de la ley 2195 en materia de contratación estatal y pues las implicaciones que trae para la jurisdicción contenciosa administrativa, o por ejemplo, como lo mencionábamos, la concepción del contrato estatal y la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. Asimismo, como la citada ley indica que las cláusulas excepcionales son obligatorias y la aplicabilidad de la reducción del puntaje y cómo esto puede tener pues incidencia en la congestión judicial. Todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias. Todos feliz día. Doctor Carlos Enrique, un gusto. Que tenga feliz día. Hasta luego a todos. Sí, le reitero el agradecimiento por la invitación. Muchas gracias.